Vamos a hablar de agricultura orgánica para poder hablar de alimentos orgánicos. Pues ahorita hay un boom, hay un interés muy creciente por todas las prácticas que tienen que ver con los alimentos orgánicos, con el alimentarse saludablemente, con el reciclaje de los desperdicios. O sea, es decir, ahorita ya ni siquiera se debe de ver un desperdicio como basura, como un contaminante, sino como algo que se aprovecha. Entonces, hay mucha energía, mucha conciencia moviéndose hacia la alimentación sana, por ejemplo. Todo tiene que ver con este incremento en los niveles de conciencia de los seres humanos en general. Antes había mucha diferencia en el acceso al conocimiento con respecto a los países desarrollados y a los países subdesarrollados. Ahorita todavía existe económicamente terribles, abismales diferencias, ¿no? Eh, Muchas cuestiones políticas, sobre todo políticas y económicas, hacen que todavía los países subdesarrollados pues no tengamos acceso a mucha cultura, a mucho conocimiento, pero las redes sociales han facilitado la diseminación. Entonces hay mucho más cultura porque aunque en los países pobres no tenemos acceso económico a muchas cosas que sí tienen acceso en los países desarrollados, a lo que sí tenemos acceso es a lo que se dice, a lo que dicen ellos. O sea, ahorita cualquier habitante de México, de Honduras, de Guatemala, de países que estamos todavía en proceso de desarrollo, tenemos ya conocimiento de todo lo que dicen y ahora pues hasta se llaman influencers, ¿no? Las personas que tienen su opinión, que se dedican muchos de ellos a difundir, por ejemplo, el conocimiento. Claro, no todo el conocimiento es bueno, ¿no? O no todo es positivo, ¿no? Hay mucho conocimiento también acerca del uso de las drogas o cosas así. Pero la cosa es que todos tenemos prácticamente ahorita acceso a este conocimiento. Entonces, se sabe, ¿no? Que hay problemas graves con lo que se refiere al cambio climático. Se sabe que hay un incremento gradual de la temperatura global, que eso está provocando cambios climáticos, no nada más de que haga más calor cada verano, cada año, sino de que también ocurren cambios drásticos en los ciclos, en los periodos de retorno de las lluvias. Muchas regiones del mundo que hacían agricultura y dependía esa agricultura de la lluvia, pues ahorita ya es incierto ello porque las lluvias han cambiado sus tiempos en los que llegan. De hecho, se están incrementando los periodos de sequía y luego de repente se incrementan periodos de lluvia cuando no correspondía. Todo eso, toda esa conciencia que hay, se sabe en este momento, es prácticamente cualquier niño, ¿no? Sabe que hay mucha contaminación, que hay cada vez más gente, que somos cada vez más, que todos contaminamos el agua, que hay problemas para abastecer a toda la población del mundo de alimentos limpios, de agua limpia, de agua potable. Entonces, bueno, en, en lo que a mí compete, pues es trabajar con agricultura orgánica, tratar también de que se genere, de contribuir a esa conciencia de que sí es importante alimentarse sanamente, o por lo menos contribuir al mercado y a la gente que consume sanamente. Voy a esto porque es tanta la necesidad, es tanta la conciencia de alimentarse sanamente, de alimentarse con alimentos orgánicos, que luego entonces hay una oferta, hay una demanda, hay cierta demanda, cierta oferta, y a veces la oferta que hay no alcanza a satisfacer toda la demanda. Por lo tanto, aquellos que tienen mayores recursos para la compra de sus propios alimentos, pues son aquellos
que tienen la demanda, tienen el recurso y hacen que se incrementen los precios. Entonces, dentro de toda esta cultura nueva de reutilización de lo que es, de lo que se genera, por ejemplo, la basura doméstica, la basura agrícola, que anteriormente toda la basura prácticamente simplemente se quemaba en la agricultura, ¿no? Después de una cosecha de maíz, por ejemplo, ¿qué hacían los agricultores? Bueno, los que tenían animales, pues los metían ahí a que se comieran lo que se queda al final, ¿no? La soca, el rastrojo, luego otros, simplemente para que no fuera como una fuente también de contaminación, a su vez, de que no se viera feo su predio después de la cosecha, a quemarlo. Eh, en los últimos años se han ido promoviendo prácticas agrícolas mucho más sustentables, mucho más conservadoras. Entonces tenemos la labranza de conservación, por ejemplo, la agricultura de conservación, que es aquella que señala que nunca hay que desperdiciar nada, ni quemar, ni hacerle nada a todos los residuos de la cosecha, sino que todo aquello tiene que quedarse encima del suelo agrícola, y a eso se le llama mantillo, en inglés mulch. Eso va haciendo que en esa interfase entre el mantillo y el suelo vaya habiendo una gran vida microbiana, la microbiota que existe en ese suelo empieza a actuar y empieza a degradar pues todo el tejido que se queda, la celulosa y todo lo que contiene la soca, el rastrojo, y se va formando suelo nuevo, suelo rico en nutrientes, en materia orgánica, en mucha vida microbiana. A partir de una crisis que se está viviendo actualmente por problemas para obtener fertilizantes nitrogenados, los principales países que producen fertilizantes nitrogenados son Estados Unidos y Rusia. Entonces, a partir sobre todo de la invasión rusa a Ucrania, se hizo más drástica la crisis por los fertilizantes nitrogenados. Entonces, últimamente se está promoviendo mucho, se está dando a conocer cada vez más lo importante que es el nitrógeno que contiene ese rastrojo. Entonces hay muchas razones por las que no deberíamos ni de quemar ni darle a los animales ese rastrojo. Simplemente lo mejor sería dejarlo en el suelo, ya sea en forma de mantillo, como es lo que se hace en la agricultura de conservación, o tratar de incorporarlo para que sí sea materia orgánica. Esa es una práctica más relacionada con lo que es la agricultura orgánica. Entonces, la agricultura orgánica es una serie de ideas, de pensamientos, de filosofías que tienen incluso mucho que ver con el conocimiento ancestral. La agricultura orgánica se desarrolló el siglo pasado, más o menos en la década de 1960, 1970. En esta década, en 1970, se formó una federación internacional, una federación mundial, por sus siglas en inglés, IFOAM, International Federation of Organic Movements, IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement, Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Esta IFOAM se creó en 1972 porque para ese tiempo ya se habían conocido a través de correspondencia, por visitas, diferentes agricultores en el mundo que tenían ideas en contra del convencionalismo, ¿no? Por ejemplo, los hippies, hippies de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que estaban en contra de las guerras, que estuvieron siempre en contra desde antes de la guerra de Vietnam, pero fue el momento más explosivo para todo el movimiento hippie. Todas estas personas ya tenían ideas de apartarse de todo
mundo mundial como dice José Alfredo, del bullicio y de la falsa sociedad. Entonces, de ser diferentes a todo lo convencional, de ser diferentes a la agricultura orgánica, entonces se apartaban en comunidades donde producían sus propios alimentos. Cada comunidad en diferentes regiones, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, pues iban teniendo un nombre un poco diferente, pero parecido, ¿no? Agricultura orgánica, agricultura ecológica, agricultura biológica, agricultura segura. En 1972, cuando se crea esta Federación Internacional de Movimientos de la IFOAM, pues, lo que establecieron fueron las bases principales, las normas principales para todo aquello que tuviera que ver con la agricultura orgánica, con alimentos sustentables, con alimentos que por las creencias, por la filosofía que está involucrada en todo esto, pues son alimentos que están producidos respetando el suelo, el agua. Es como cuando nuestros ancestros, los chamanes que hubo, yo no sé, en la época de los mayas, de los aztecas, de los incas, y todavía se conservan algunas ideas, tradiciones de aquellos tiempos. Pues, por ejemplo, pedirle permiso y darle las gracias al suelo, algo que muy convencionalmente no ocurre. O sea, un agricultor simplemente pues utiliza y se sirve del suelo para producir los alimentos. En el caso de la agricultura orgánica es algo diferente porque quedó establecido en las normas básicas de IFOAM en 1972 que había que hacer un montón de prácticas para estarle retribuyendo al suelo todo lo que nos da. Entonces, estarle agregando continuamente materia orgánica. Se establecieron 4 principios. En la agricultura orgánica existen nada más 4 principios, que es el principio de la salud, el principio de la ecología, el principio de la equidad y el principio de la precaución. Entonces, tomando en cuenta todos esos principios, se establecen un montón de prácticas que se tienen que hacer, y con ello se asegura que aquellos alimentos contienen la energía cósmica, y lo que sí se sabe perfectamente, científicamente, se han hecho muchos estudios y sí contienen una mayor concentración de muchos de los compuestos que son favorables para la salud humana. Se han hecho muchas pruebas en alimentos orgánicos que se consumen en fresco, como las hortalizas, ¿no? El tomate, el chile, el pimiento, el pepino, etc. Incluso carne orgánica. Se han hecho estudios y resulta que sí tienen una concentración un poquito mayor de vitaminas, de carotenos, de carotenoides, de flavonoides, de antioxidantes, de muchos compuestos que son buenos para el ser humano. Pero, ¿cómo es posible si genéticamente es lo mismo? Bueno, eso tiene explicaciones científicas bien establecidas. Muchas de ellas incluso son el estrés que viven las plantas. Cuando se produce convencionalmente, básicamente una planta no está sometida a ningún estrés. Cuando hay los recursos, esa semilla es genéticamente mejorada, le pones ahí toda clase de fertilizantes, lo proteges de las enfermedades y de las plagas con toda clase de agroquímicos, y entonces la planta no está estresada, así que el fruto nace muy bonito, nacen mucho más frutos, pesan más los frutos, están más limpios porque no fueron atacados por plagas, pero resulta que sí tienen menos contenido de metabolitos, compuestos que tienen una función en la salud humana. Por eso se le llama alimentos funcionales, ¿no? Bueno, pero ¿qué está ocurriendo cuando hacemos que la planta, que el alimento sea así convencional? Pues estamos contaminando el suelo porque estamos aplicando mucho fertilizante, estamos aplicando muchos agroquímicos, todo esto que contamina. En cambio, en el alimento orgánico no tiene fertilizante, o todo es natural, producto de la composta, vermicomposta, los abonos verdes, el mantillo.
lo de las plagas y las enfermedades se combate a través de cosas también que son muy naturales, los enemigos naturales, los insecticidas biorracionales obtenidos de extractos botánicos, etcétera. Así que cuando se obtiene un alimento orgánico, estamos haciendo dos cosas muy buenas para empezar. Cuidar el ambiente, no contaminar, no generar residuos que provoquen ningún tipo tóxico. Y además estamos obteniendo un producto que, como la planta está un poquito más estresada, los metabolitos secundarios se concentran más y entonces tiene más valor. Por eso a los consumidores de alimentos orgánicos se les conoce como consumidor ecológico, pero el consumidor ecológico por lo general pues tiene un recurso económico más alto que el consumidor tradicional, convencional, porque está consumiendo un producto que tiene dos cosas: una mayor calidad, una mayor inocuidad, y que además está protegiendo el ambiente. Entonces, básicamente eso podría ser lo que es un alimento orgánico y por qué es importante. Seguiremos hablando de este tema en otros videos posteriores. Por lo pronto, muchas gracias. Y bueno, a disfrutar los alimentos orgánicos. En México hay mucho café orgánico. México es el principal productor de café orgánico del mundo. Así que, bueno, salud por eso, a tomar café orgánico.